Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha esas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, les he compartido durante estos meses de pandemia lo que significa para mí la palabra de Dios, y especialmente la sorpresa que me ha causado en la vida. Digo la sorpresa porque a veces, sin darnos cuenta, hermanos, uno se puede acostumbrar, uno se puede habituar a las cosas de Dios, se puede uno acostumbrar a tocar las cosas sagradas, pero ya no reparamos en la novedad, en el carácter sagrado, en la importancia que tiene todo lo que está relacionado con el misterio de Dios nuestro Señor. Y puede ser que si le ponemos un poquito de atención, eso nos esté pasando a muchos de nosotros, ¿verdad? Que pues estamos en la iglesia, bendito Dios, tenemos asegurada una palabra, gracias a Dios tenemos también asegurado el alimento que surge de esta mesa del sacrificio, pero como son dones, como son bienes espirituales que están muy a nuestro alcance, pues a veces, hermanos, no reparamos en su novedad, en el carácter sorpresivo que todo esto tiene para nuestro propio crecimiento espiritual. Y creo, hermanos, que para mí este tiempo de pandemia ha sido una sacudida muy fuerte, ha sido una lección de fe muy importante para que vuelva yo a considerar el carácter sagrado, el carácter sorpresivo, el carácter novedoso que tienen las cosas de Dios. Puede ser que como todo esto lo tenemos al alcance y lo tenemos todos los días, a veces lo tomemos como algo rutinario, ¿verdad? Sin embargo, por los ojos de la fe, ¿verdad?, por la actitud cristiana,
Tenemos que sobreponernos a estos condicionamientos humanos para que sea la fe la que nos lleve a captar la trascendencia, la importancia y la novedad de esto que el Señor Jesús pone a nuestro alcance. Y por eso en su momento les decía, ¿verdad?, cuando se vino todo este miedo por la pandemia, ¿verdad?, cuando se vino toda esta angustia por lo que podía pasar o por lo que estamos enfrentando, pues me ponía a pensar, ¿verdad?, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a platicar entre nosotros? ¿Ahora qué es lo que tenemos que compartir? Y ahí es donde descubrí una vez más en mi vida ese carácter novedoso y el carácter sorpresivo que tiene la palabra de Dios, ¿eh? Casi estaba yo terminando de plantear la pregunta cuando ya estaba la respuesta. Así lo llegué a experimentar, ¿verdad? Estaba por decir las últimas palabras de una pregunta y ahí estaba cada día, cada momento, en cada angustia, en cada miedo, una palabra de parte del Señor. Y es una palabra, queridos hermanos, exacta. Es una palabra precisa. Es una palabra que no tiene desperdicio. Es una palabra directa que nos ha ayudado a ir caminando y a ir recibiendo día a día de parte de Dios lo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que este descubrimiento lo puedo resumir en lo que el Señor Jesús nos regala ahora en el Santo Evangelio, ¿va? Ahí se puede resumir esa enseñanza, ¿va?, que a veces cuesta mucho trabajo reconocer, que cuesta mucho trabajo aceptarla para nuestra vida, pero creo que es lo mejor que nos puede pasar en estos tiempos difíciles y turbulentos que seguimos pasando. ¿De qué se trata, queridos hermanos, va? Ante una situación que a todos nos rebasa, ¿va? Ninguno de nosotros se siente todopoderoso, ¿va? Ninguno de nosotros piensa que ya la libró, ¿va? Ninguno de nosotros siente que tiene la capacidad para poder garantizar que no le va a pasar nada, ¿va? De tal manera que ahí está la enseñanza, ¿va? Uno reconoce, hermanos, como lo va planteando nuestro Señor Jesucristo, que posiblemente nos hemos visto así, posiblemente nos hemos visto bastante rebasados y bastante indefensos porque la palabra no era el cimiento de nuestra vida, porque la palabra de Dios no era la última palabra en nuestra vida, porque la palabra de Dios nosotros no la pusimos como un fundamento sólido en nuestra vida, y por eso sentimos que todo se venía para abajo, ¿eh? Y sentimos que todo se podía desmoronar, y sentimos que todo se podía acabar de manera inesperada. El Señor Jesucristo, con un ejemplo tan claro, nos quiere ayudar a entender la importancia de cimentar nuestra vida en la palabra de Dios, ¿eh? Hermanos, hemos cimentado sobre arena. Ese cimiento hemos pretendido, ¿va? Hemos puesto un fundamento sobre arena, ¿va? Agarrando las apariencias de este mundo, ¿va? Agarrando las seguridades de este mundo, ¿va? Agarrando las promesas de este mundo, y nos hemos dado cuenta que por muy visibles, por muy vistosas, por muy espectaculares, todas esas cosas se han venido para abajo. Lo único que subsiste, lo único que nos garantiza el equilibrio, lo único que asegura nuestra perseverancia, pues es la de Dios. Por eso dice Jesús, a nosotros nos toca cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Cumplir la voluntad de Dios, es decir, poner la palabra como fundamento de nuestra vida. Saber que Dios sabe más, saber que Dios puede más, saber que Dios ve más de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos lograr y de lo que nosotros podemos ver en esta vida. Saber que, hermanos, es una palabra que nos conviene,
es una palabra que nos conviene. Uno quisiera, por ejemplo, una palabra y una respuesta para todos los días, ¿verdad? Y Dios nos va dando una respuesta y una palabra para cada día, para que aprendamos a darnos cuenta que la providencia siempre pondrá a nuestro alcance la luz de la palabra, ¿verdad? El calor de la palabra, la respuesta de la palabra que necesitamos para cada uno de los momentos de nuestra vida, y especialmente mientras pasamos por este valle tan complejo y tan oscuro a consecuencia de la pandemia. De tal manera que es un momento para volvernos a preguntar, ¿va?, si también nosotros hemos construido sobre arena, o si estamos en condiciones de poder decir que hemos construido sobre roca. Si el fundamento que hemos puesto es la palabra, si el fundamento que hemos puesto es Dios, nuestro Señor, en nuestra vida, o más bien estas ideas, estas ofertas y estas cosas espectaculares que nos vienen del mundo. Estamos prácticamente comenzando el tiempo del Adviento. Es un tiempo para enamorarnos de la palabra de Dios. Es un tiempo para creer seriamente en la palabra de Dios. Y bueno, pues esta es la palabra que Dios pone ahora a nuestro alcance. Ojalá que todos, hermanos, la podamos recibir, la podamos considerar, replanteemos mejor las cosas y le pidamos al Señor la fortaleza para que de ahora en adelante no sea la arena, sino sea la roca, la piedra, que es la palabra de Dios, lo que pongamos como fundamento de nuestra vida.